Él nunca leyó su último mensaje. Era la ecografía de sus hijas. 4 años después, las vio en el aeropuerto. Jonathan Miller había construido su reputación sobre el control, la precisión y la negativa a permitir que alguien o algo lo distrajera de sus ambiciones. Cada día de su vida era una actuación cuidadosamente orquestada, un balance de éxitos y adquisiciones que no dejaba lugar a la debilidad. Su teléfono, siempre vibrando con mensajes y notificaciones, era una extensión de ese mundo. Cada palabra filtrada, cada conversación calculada por su valor potencial. Así que cuando un mensaje de Claire apareció en su pantalla esa noche, su reacción fue casi automática. Echó un vistazo a su nombre. Sintió el agudo escozor de la discusión que habían tenido por última vez, y sin abrirlo, colocó el teléfono boca abajo sobre el escritorio, junto a una pila de contratos que esperaban su firma. En su mente, lo que ella tuviera que decir podía esperar, o tal vez no importaba en absoluto. Sebaku había convencido de que ella era parte de un capítulo que ya se estaba cerrando, una distracción del imperio que aún estaba construyendo. Lo que no se dio cuenta fue que este no era un mensaje más en una larga cadena de conversaciones inconclusas. Este contenía una imagen que podría haber hecho añicos los muros que había construido a su alrededor. Una revelación de un futuro que nunca se había permitido imaginar. Dentro estaba la ecografía, líneas en blanco y negro que formaban figuras frágiles y milagrosas, la prueba de las hijas que ya tenía y se negaba a conocer. Claire solo había escrito unas pocas palabras con él, palabras destinadas a tender un puente sobre el silencio entre ellos, palabras que le rogaban que viera más allá de su orgullo. Pero él nunca presionó la pantalla, nunca se permitió ver. Para él, el mensaje era simplemente otro recordatorio de un problema que no quería enfrentar, y al ignorarlo, creyó que se estaba protegiendo a sí mismo. En cambio, en esa única elección descuidada, se condenó a años de vacío que ni siquiera reconocería hasta que fuera demasiado tarde. Mientras Jonathan se enterraba en el trabajo, moviéndose a través del ritmo interminable de reuniones, contratos y sesiones de estrategia nocturnas, Claire se sentó sola, mirando la notificación de enviado, esperando el pequeño indicador de que lo había leído. Los minutos se convirtieron en horas, las horas en días, y aún no llegaba nada. Cada mañana se despertaba con la esperanza de una respuesta, alguna señal de que él había abierto su corazón lo suficiente para entender. Pero el silencio que regresaba era más fuerte que cualquier palabra. Puso su mano sobre su vientre, susurrando a las vidas que crecían dentro de ella, prometiéndoles que nunca se sentirían abandonadas, que nunca crecerían creyendo que no eran deseadas. La ausencia de su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Jonathan, por su parte, no pensó mucho en ello. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto al ignorarla, que no podía dejarse arrastrar por enredos emocionales que lo debilitarían. Creía que un mensaje sin leer no tenía sentido. Solo otro intento descartado de alguien que ya no pertenecía a su mundo. No se dio cuenta de la frecuencia con la que sus pensamientos volvían a ella a altas horas de la noche, o de lo vacío que parecía el silencio de su ático una vez que terminaba la jornada laboral. Se sirvió otra copa, revisó informes y se convenció a sí mismo de que así era como se veía la fuerza, avanzar sin dudar, sin arrepentirse. No tenía idea de que el arrepentimiento ya estaba allí, esperando florecer, escondido en las palabras y la imagen que se había negado a ver.
Y así, el tiempo siguió su curso. Se firmaron contratos, se construyeron torres, y los titulares elogiaron la despiadada eficiencia de Jonathan Miller. Sin embargo, debajo de todo ello yacía el peso de ese mensaje sin abrir, un peso que ni siquiera sentiría hasta el día, años después, en que viera, con sus propios ojos, a las 3 niñas pequeñas que lo miraban con los mismos ojos azules que él veía cada mañana en el espejo. Solo entonces entendería que en el momento en que le dio la espalda al mensaje de Claire, no solo la había ignorado a ella, había ignorado a sus hijas y, al hacerlo, había puesto en marcha una historia mucho más pesada que cualquier trato que alguna vez haría. Claire se sentó en el borde de su estrecha cama, el brillo del teléfono aún ardiendo en sus ojos, a pesar de que la pantalla se había apagado hacía mucho tiempo. Había enviado el mensaje con manos temblorosas, adjuntando la ecografía y escribiendo palabras que le habían costado cada pizca de coraje que le quedaba. En su corazón, creía que una vez que él lo viera, una vez que Jonathan se diera cuenta de que había más en juego que su imperio o su reputación, algo dentro de él se abriría, y el hombre que una vez había amado resurgiría. Pero a medida que pasaban las horas y no llegaba ninguna respuesta, el nudo en su estómago se hizo más profundo. Actualizaba su teléfono una y otra vez, mirando el pequeño ícono que nunca se encendía, el que le diría que el mensaje había sido leído. Permaneció tercamente gris, y con cada minuto de silencio que pasaba, comprendía más claramente que nunca que estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Al principio, se dijo a sí misma que tenía que haber una explicación. Tal vez estaba ocupado con reuniones o viajando, o su teléfono se había extraviado. Se aferró a estas excusas, pero la realidad las desgastaba sin descanso. Jonathan nunca dejaba que nada se le escapara en los negocios. Notaba cada detalle, cada oportunidad, cada amenaza. Si hubiera querido leer su mensaje, lo habría hecho. Si hubiera querido responder, lo habría hecho. Esa verdad, simple y brutal, era imposible de negar. El hombre en el que había confiado su corazón, el hombre cuyos ojos azules una vez le prometieron seguridad y pertenencia, había elegido el silencio. Claire lloró hasta que su cuerpo le dolió, pero cuando las lágrimas se fueron, la resolución tomó su lugar. No rogaría de nuevo, no enviaría otro mensaje al vacío. En cambio, dirigió su energía hacia la supervivencia, hacia la preparación de las vidas que venían. Quisiera, o no Jonathan, reconocerlas. Las palabras del médico todavía resonaban en su mente. Trillizas, 3 pequeños latidos parpadeando en la pantalla como luces frágiles, y si bien la idea la aterrorizaba, también la llenó de una determinación que nunca había conocido. No había planeado esto, no había pedido que la dejaran sola, pero se enfrentaría al desafío, porque no tenía otra opción. Los meses de embarazo fueron los más difíciles de su vida. Su cuerpo se tensó bajo el peso de llevar a 3 niños, cada paso pesado por el agotamiento, cada día una batalla contra el miedo. Había noches en las que se despertaba temblando, segura de que no podría hacer esto sola, segura de que se derrumbaría bajo la presión. Pero luego, presionaba su mano contra su vientre y sentía el leve aleteo del movimiento, y el recordatorio de por qué estaba luchando le daba fuerza. Trabajó tanto como su cuerpo se lo permitía, reduciendo las horas cuando la tensión se volvía demasiado, confiando en la amabilidad de los vecinos,
en el pequeño pueblo al que había huido. Con cada mes que pasaba, el silencio de Jonathan se volvía menos como una herida y más como tejido cicatricial, endureciendo su corazón, enseñándole a valerse por sí misma sin depender de nadie más. Cuando llegó el día, fue un caos. La habitación del hospital se llenó de médicos y enfermeras, voces superpuestas, máquinas emitiendo pitidos urgentes, mientras traían 3 vidas frágiles al mundo. Claire estaba exhausta. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Pero cuando los gritos de sus hijas llenaron el aire, sintió que su pecho se abría con un amor tan feroz que borró cada duda. Sophie, Lily y Emma, 3 niñas idénticas con cabello oscuro y húmedo en la frente y penetrantes ojos azules que parecían brillar incluso bajo la luz intensa del hospital. Mientras las sostenía contra ella, una por una, las lágrimas corrían por su rostro, no de dolor, sino de asombro. Les susurró a cada una que eran deseadas, que eran amadas, que nunca se les haría sentir como una carga. Esos primeros años se desdibujaron en un estado de noches de insomnio, interminables tomas y el constante malabarismo de 3 vidas pequeñas que la necesitaban por completo. Claire trabajaba cuando podía, dormía cuando podía, y aprendió a vivir a base de pura fuerza de voluntad. Cada sonrisa de sus hijas hacía que la lucha valiera la pena. Cada risita, un recordatorio de que su vida todavía tenía luz. Hubo momentos de desesperación, momentos en los que las facturas se acumulaban o la enfermedad golpeaba, cuando la soledad la arañaba, pero nunca se arrepintió de su elección. El silencio de Jonathan la había obligado a descubrir una resiliencia que nunca supo que poseía, y aunque el dolor de su rechazo persistía, ya no la definía. Para cuando las niñas tenían 4 años, Claire había creado un mundo para ellas lleno de risas y estabilidad, incluso si carecía de lujos. Conocían las historias antes de dormir y los abrazos cálidos, no el dolor de la ausencia. Y si bien a veces Claire se preguntaba cómo algún día respondería a sus inevitables preguntas sobre su padre, dejaba de lado esas preocupaciones por el momento. Había sobrevivido a su silencio y había construido una familia sin él. Lo que no sabía era que el hombre que una vez había ignorado su mensaje pronto vería su propia vida destrozada por la visión de lo que había perdido, y que sus caminos, por muy separados que parecieran, estaban destinados a colisionar de nuevo. La vida de Jonathan Miller en esos 4 años fue un ascenso interminable por la escalera del poder, y sin embargo, cuanto más alto subía, más solitario se volvía el heredero. El mundo lo miraba y veía a un hombre que lo tenía todo, riqueza que abarcaba continentes, influencia que hacía que los gobiernos atendieran sus llamadas, y una reputación tan formidable que los rivales rara vez se atrevían a cruzarlo. Su imagen adornaba revistas, su nombre se susurraba con admiración y envidia en cenas de gala, y sus agudos ojos azules se convirtieron en un símbolo de éxito despiadado. Pero cuando las luces se atenuaban y los aplausos se desvanecían, regresaba cada noche a un apartamento que resonaba con vacío. Sus paredes de cristal reflejaban no el triunfo sino el aislamiento. Había silenciado a la única persona que lo había amado sin condiciones, y aunque se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta, el silencio de su ático contaba otra historia. Al principio, Jonathan se las arregló para enterrar cualquier pensamiento persistente de Claire bajo capas de trabajo. Se convenció a sí mismo de que ella había seguido adelante, de que cualquier mensaje que hubiera intentado enviar
era solo otra súplica que tenía razón en ignorar. Firmó contratos más grandes, expandió su empresa a nuevos mercados y se sentó en mesas con reyes y presidentes. Sin embargo, a veces, cuando el agotamiento pesaba sobre sus hombros, se encontraba revisando viejas fotos de ella. Recordaba la forma en que su risa solía suavizar los días más difíciles, la forma en que sus ojos azules lo miraban como si fuera más que su imperio. Esos recuerdos le llegaban como fantasmas, no deseados pero persistentes, y no importaba cuántas veces los encerrara, regresaban. La ironía no se le escapó. Se había dicho a sí mismo que alejarse de Claire significaba libertad, que rechazar cualquier futuro que ella tuviera significaba que estaba preservando su fuerza. En cambio, lo que sentía más a menudo era el extraño peso de algo que faltaba. Había construido torres, pero no le daban calor. Se había rodeado de admiradores, pero ninguno de ellos sabía cómo tocar el vacío en su pecho. En las raras noches en que se permitía preguntarse, cuestionaba si su mensaje había sido algo más que una demanda, si se había alejado de algo de lo que algún día podría arrepentirse. Pero el orgullo era una fortaleza que había construido demasiado alta, y no se permitiría bajarla. No fue hasta el 4º año que las grietas comenzaron a aparecer en esa fortaleza. Jonathan estaba en un aeropuerto, regresando de otro trato sellado en el extranjero, sus pensamientos centrados en el discurso que daría a la Junta esa noche. La terminal estaba abarrotada, llena de viajeros arrastrando equipaje y niños riendo, y él se movía entre ellos con el paso distante de un hombre que se creía aparte de la vida ordinaria. Y entonces, como si el destino lo hubiera organizado con una precisión cruel, la vio. Claire. Su cabello rubio brillaba bajo las luces fluorescentes, y ella se movía con la fuerza tranquila de alguien que había superado tormentas. Contuvo el aliento, pero antes de que pudiera procesar la visión de ella, sus ojos se posaron en las 3 pequeñas figuras que caminaban a su lado. 3 niñas pequeñas, no más de 4 años, tomadas de la mano mientras seguían a su madre. Su cabello era oscuro, sus rostros casi idénticos, y cuando una de ellas lo miró, Jonathan se congeló. Conocía esos ojos. Eran los suyos. 3 pares de penetrantes ojos azules lo miraron con inocente curiosidad, y en ese momento los muros de su vida cuidadosamente construida se derrumbaron. El mensaje sin leer se estrelló en su memoria como un golpe, y la verdad que había negado durante años estaba ante él, innegable y viva. Estas no eran coincidencias, no eran extrañas, eran sus hijas. Por primera vez en su vida adulta, Jonathan sintió que sus rodillas se debilitaban. El hombre que podía negociar tratos multimillonarios con una calma inquebrantable, de repente se encontró incapaz de respirar. Se había perdido de todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros años de vida, y ninguna cantidad de poder o riqueza podía retroceder el tiempo. Su pecho se apretó a medida que la culpa, aguda y asfixiante, lo invadía. Recordó cada excusa que había puesto, cada razón que había usado para justificar su silencio, y se dio cuenta de lo insignificantes que eran ahora. No solo había ignorado a Claire, había abandonado a sus propios hijos. La mirada de Claire encontró la suya, y la expresión en sus ojos fue suficiente para cortarlo hasta los huesos. No había dulzura allí, ni calidez. Solo una furia tranquila y cautelosa nacida de 4 años de supervivencia sin él. Apretó las manos de sus hijas, su postura protectora,
como si las estuviera protegiendo del mismo hombre que les había dado la vida. Jonathan quería hablar, explicar, rogar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Todo lo que podía hacer era quedarse allí en medio del bullicioso aeropuerto, viendo a la familia que había tirado a la basura pasar a su lado como si no fuera más que un extraño. Esa noche, mucho después de haber regresado a su estéril apartamento, Jonathan se sentó solo en la oscuridad, su reflejo en la ventana fracturado por las luces de la ciudad. Los rostros de las niñas lo perseguían, su cabello, sus ojos, la forma en que se habían aferrado a su madre. Por primera vez en años, admitió la verdad que había enterrado. Su imperio no significaba nada sin ellas, y aunque aún no sabía cómo, se juró a sí mismo que no se alejaría de nuevo. Las hijas que se había negado a ver lo habían encontrado, y ahora haría lo que fuera necesario para ganarse, aunque sea una pizca de su confianza. Jonathan no podía borrar la imagen del aeropuerto de su mente. Cada detalle se reproducía con brutal claridad. La forma en que la mano de Claire se había apretado alrededor de las tres pequeñas. La pared protectora que había construido con su cuerpo tan pronto como lo vio. Y los penetrantes ojos azules de las niñas que le habían parado el corazón con una sola mirada. Se sentó en reuniones de la Junta, firmó contratos y estrechó la mano de funcionarios, pero nada lo alcanzaba. Las palabras se desdibujaban en sonidos sin sentido. Los números se convertían en formas indistinguibles en la página, y cada habitación parecía más fría que antes. Por primera vez en años, Jonathan se sintió impotente, y eso lo aterrorizó más que cualquier adquisición hostil o escándalo inminente. Por la noche, cuando el silencio llenaba su ático, se servía una copa tras otra, pero no encontraba consuelo en el ardor del costoso whisky escocés. En cambio, miraba el reluciente horizonte, recordando la forma en que una de las niñas había inclinado la cabeza, estudiándolo con inocente curiosidad. Esa mirada lo desarmó más que la furia de Claire. No era juicio, no era odio, era simple, un asombro infantil, y sin embargo, llevaba consigo un peso que lo aplastaba. Ella no sabía quién era, pero había visto algo en él, algún destello de reconocimiento que iba más allá de la sangre. Una vez se había convencido de que romper lazos con Claire era para proteger su libertad, para asegurarse de que nunca se vería debilitado por obligaciones emocionales. Pero ahora, parado en el precipicio de esta revelación, se dio cuenta de que la libertad no había sido más que una jaula. Se había encerrado dentro de su imperio, y al otro lado de los barrotes habían crecido 3 vidas que le pertenecían. Los días posteriores al encuentro en el aeropuerto se convirtieron en un tormento. Jonathan encontraba excusas para pasar por la misma terminal, con la esperanza de verlas de nuevo, aunque sabía que era poco probable. Le ordenó a investigadores privados que averiguaran dónde vivía Claire, en qué se había convertido su vida, y en cuestión de días tuvo las respuestas prolijamente ordenadas en una carpeta sobre su escritorio. Se quedó mirando las fotografías más tiempo de lo que debería. Su garganta se apretó mientras estudiaba la vida que ella había construido sin él. Había una casa pequeña con pintura descascarada, un coche modesto estacionado enfrente y 3 niñas jugando en el patio, sus risas capturadas en imágenes congeladas. Claire estaba entre ellas, su cabello recogido en un simple moño, su rostro marcado por la fatiga, pero también radiante de una manera que ninguna fotografía de él jamás había sido.
Le golpeó con una fuerza cruel que ella lo había hecho sola, sin su dinero, sin su apoyo, sin siquiera su reconocimiento, y había tenido éxito donde él había fallado. Ella había construido una familia. La culpa lo carcomía sin descanso. Recordó las últimas palabras que le había dicho, la indiferencia con la que había desestimado sus miedos, el orgullo que lo había llevado a ignorar su mensaje. Se había creído invencible entonces, intocable, como si el dinero y el poder lo pusieran por encima de las responsabilidades de los hombres ordinarios. Ahora entendía que no se había elevado por encima de nada, simplemente había caído más, en un vacío que lo dejaba hueco y amargado. Había pensado que la ambición lo protegería, pero en realidad lo había despojado de lo único que importaba, y lo que lo hacía peor era que el daño no se podía deshacer. Esas niñas habían vivido 4 años sin él. Habían dicho sus primeras palabras, dado sus primeros pasos, celebrado cumpleaños y festividades solo con su madre a su lado. Se lo había perdido todo, y nada de lo que hiciera podría devolvérselo. Una noche, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, Jonathan condujo hasta el barrio donde vivía Claire. Estacionó calle abajo, su costoso coche brillando incómodamente entre los vehículos modestos alineados a lo largo de la acera. Desde las sombras las observó. Las niñas corrían por el patio persiguiéndose, sus voces agudas y musicales, mientras Claire se paraba en el porche con los brazos cruzados, emitiendo advertencias y risas a partes iguales. Jonathan agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada músculo de su cuerpo lo instaba a salir, a cruzar la distancia y decirles quién era. Pero el miedo lo detuvo. Se había enfrentado a salas de juntas de inversores hostiles sin pestañear. Había mirado a los competidores más despiadados de su industria. Pero esto, acercarse a la mujer que había traicionado y a las hijas que había abandonado, esto lo hacía temblar. Cuando Claire finalmente hizo entrar a las niñas, Jonathan permaneció en el coche, su pecho hueco y dolorido. Se dio cuenta de que simplemente mirar desde la distancia no sería suficiente, que el dolor en su pecho no se desvanecería hasta que hubiera dicho la verdad en voz alta. Ya no le importaba el orgullo, la imagen, lo que cualquiera pudiera decir. Lo único que importaba eran esas 3 niñas y la mujer que las había criado sola. Susurró sus nombres para sí mismo, aprendidos del informe del investigador: Sophie, Lily y Emma, como si repetirlos pudiera invocar el coraje que necesitaba. Y mientras regresaba a la ciudad esa noche, Jonathan supo una cosa con absoluta certeza. El hombre que una vez había ignorado un mensaje ya no podía permanecer en silencio. Tenía que enfrentar la tormenta que había creado, incluso si lo destruía, porque solo a través de esa tormenta podía esperar encontrar un camino de regreso a la familia que nunca había dejado de necesitar. Jonathan pasó días reuniendo el coraje para acercarse, pero cuando finalmente llegó el momento, no fue nada como lo había ensayado en su mente. Había imaginado largos discursos, explicaciones cuidadosamente elaboradas, incluso disculpas que sonaban casi nobles. Pero cuando finalmente se paró frente a Claire de nuevo, ninguna de esas palabras pareció adecuada, y todo el pulido del empresario, que una vez había comandado salas de juntas enteras, con una sola mirada, se desmoronó. Había llamado con antelación, dejando un mensaje en su puerta, sin estar seguro de si ella siquiera respondería. Y cuando ella accedió a reunirse con él en un café tranquilo en el pueblo, casi se convenció de que ella no se presentaría. Pero lo hizo.
Llegó con el cabello recogido, su rostro sin maquillaje, sus ojos firmes pero cautelosos, como si cada paso hacia él fuera uno del que ya se arrepentía. El silencio entre ellos en la mesa era denso, y Jonathan luchó por encontrar palabras que no sonaran como excusas. Claire, sin embargo, no le dio la oportunidad de establecer los términos. Se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero aguda, mientras hacía la pregunta que le había ardido durante 4 largos años. ¿Por qué no lo leíste? Por un momento, Jonathan no pudo respirar. Todo su cuerpo se tensó, como si el peso del pasado se hubiera derrumbado sobre él en un solo instante. Abrió la boca y la cerró de nuevo, dándose cuenta de que nada de lo que pudiera decir borraría la verdad de lo que había hecho. Aún así, forzó las palabras a salir. Admitió que había sido un cobarde, que su orgullo le había hecho creer que podía simplemente ignorar las partes de la vida que lo asustaban, que había pensado que fingir que el problema no existía lo haría desaparecer. Su voz se quebró mientras confesaba que se había equivocado, que no había pasado un día desde el aeropuerto en el que no hubiera sido perseguido por los ojos de sus hijas mirándolo. Claire escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Cuando finalmente terminó, ella negó con la cabeza lentamente. «No puedes aparecer ahora y esperar que te abra la puerta solo porque te arrepientes», dijo. Sus palabras eran firmes, pero Jonathan pudo escuchar el temblor de viejas heridas debajo de ellas. Estuve sola en cada cita con el médico, sola en esa habitación de hospital cuando nacieron, sola en cada noche de insomnio, cada rodilla raspada, cada pregunta que no sabía cómo responder. Tú no estabas allí, y ellas no saben que existes. ¿Entiendes lo que eso significa? Sus palabras lo cortaron más profundamente que cualquier derrota corporativa. Y por primera vez, Jonathan sintió todo el peso de los años que había perdido. Trató de explicar que no quería borrar su fuerza o fingir que podía deshacer el pasado, pero que quería comenzar, aunque tarde, a estar presente en las vidas de sus hijas. Le dijo que no le quedaba nada detrás de lo que esconderse, que su dinero y su poder se sentían sin sentido sin ellas, y que daría todo si eso significara una sola oportunidad para ganarse su confianza. Su voz se quebró cuando añadió que no le estaba pidiendo que lo perdonara por lo que le había hecho, porque sabía que algunas heridas nunca podrían curarse, pero le rogó que no castigara a las niñas, impidiéndoles conocer a su padre. La conversación se volvió acalorada. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de rabia y agotamiento. Lo acusó de tratar de reclamar un lugar en una historia que había abandonado, de pensar que podía entrar y ser un padre después de años de silencio. Jonathan no discutió. Dejó que su ira se derramara sobre él, porque sabía que ella merecía cada palabra. Durante años había vivido sin ser tocado por las consecuencias, siempre un paso por delante de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero aquí, frente a Claire, se sentó despojado de todas las defensas, expuesto de una manera que lo hacía sentir más pequeño de lo que nunca había sido. Eventualmente, cuando la tormenta de su furia se calmó, un frágil silencio cayó entre ellos. Claire se secó las mejillas y dijo suavemente: «Ellas ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellas, es solo una palabra. Si quieres cambiar eso, no soy a mí a quien tienes que convencer. Son a ellas, y será mejor que estés listo para luchar más duro por ellas que por cualquier otra cosa en tu vida». Se levantó para irse. Su mano se apretó alrededor de la correa de su bolso,
y Jonathan supo que ella le estaba dando algo raro, una oportunidad, por muy escasa que fuera, para demostrar su valía. Esa noche, Jonathan se acostó despierto en su ático, mirando el techo mientras sus palabras se repetían en su mente. Por primera vez en años, sintió una extraña clase de claridad. Su imperio podría desmoronarse, su fortuna podría desaparecer, y nada de eso importaría en comparación con la oportunidad de estar al lado de sus hijas. Sabía que el camino por delante no sería rápido ni fácil. Tendría que derribar los muros construidos por años de ausencia y desconfianza. Pero también supo una cosa con absoluta certeza. Por Sophie, Lily y Emma, no dejaría de intentarlo, incluso si le tomara el resto de su vida. El primer intento real de Jonathan de entrar en la vida de sus hijas llegó un sábado por la mañana, uno de esos días nítidos de principios de otoño, cuando el aire llevaba tanto calidez como frío. Claire había accedido a regañadientes a dejarlo conocerlas, no en privado, sino en un parque lleno de gente, donde la seguridad de la distancia siempre estaba disponible para ella si las cosas se ponían demasiado tensas. Llegó temprano, su calma habitual reemplazada por una energía nerviosa, paseando cerca de los columpios, como un hombre esperando el juicio. Por una vez, la imagen pulida de un CEO pareció desmoronarse, su traje reemplazado por un simple suéter y jeans, su cabello ligeramente desordenado, sus ojos traicionando la noche de insomnio anterior. Se parecía menos a un magnate y más a un hombre aterrorizado de fracasar en la reunión más importante de su vida. Cuando Claire apareció, sosteniendo las pequeñas manos de 3 niñas que se parecían tanto que era como si hubieran sido cortadas de la misma estrella, Jonathan casi se queda sin aliento. Sophie, Lily y Emma. Llevaban chaquetas a juego, su cabello oscuro atrapaba la luz del sol, sus ojos azules se movían con curiosidad y risas. Al principio se aferraron a su madre, riendo mientras intentaban adivinar quién podría ser el hombre alto que las esperaba. Claire se agachó y susurró algo, su mano acariciando su cabello, y luego miró a Jonathan con una mirada que llevaba tanto advertencia como rendición. Se hizo a un lado ligeramente, dándole espacio, aunque su presencia se cernía como protectora y testigo. Jonathan se arrodilló para no sobresalir sobre ellas, sus rodillas hundiéndose en la hierba, sus manos temblorosas mientras las extendía sin expectativa. Por un momento, las niñas simplemente lo estudiaron. Una inclinó la cabeza, tal como lo había hecho en el aeropuerto. Otra se movió detrás de su hermana, y la tercera se mordió el labio con tranquila concentración. La voz de Jonathan se quebró suavemente cuando dijo: «Hola, mi nombre es Jonathan, pero pueden llamarme papá si quieren». La palabra se le atascó en la garganta, como si fuera extraña para él. Sin embargo, se derramó con un anhelo que no podía contener. Las niñas intercambiaron miradas, y luego, con la inocencia que solo poseen los niños, Sophie se adelantó. Le tocó la mano ligeramente, como si estuviera probando si era real, y luego susurró: «¿Te gustan los columpios?». La pregunta rompió la tensión. Jonathan se rió, un sonido sin pulir y crudo, y respondió: «Me encantan los columpios. Tal vez puedas mostrarme el mejor de aquí». En cuestión de minutos, los 3 corrían adelante, tirando de él hacia el patio de recreo, sus pequeñas voces llenando el aire. Los empujó uno por uno. Su corazón se hinchó con cada grito de risa. Su pecho se dolió con la comprensión de que se había perdido años de esto.
Claire se paró a distancia, con los brazos cruzados, observando cómo sus hijas aceptaban al hombre que ella había odiado durante mucho tiempo. No con cautela, sino con la simple apertura de los niños que anhelan ser amados. A medida que la mañana se alargaba, Jonathan aprendió detalles que lo perforaban con alegría y dolor. Descubrió que a Lily le encantaba dibujar animales, que Emma quería ser cantante y que Sophie era la que siempre insistía en contarles a sus hermanas historias para dormir incluso cuando estaba cansada. Hablaron de sus colores favoritos, su aversión al brócoli y los tontos juegos que inventaban juntas. Cada revelación era un regalo, pero también un recordatorio de todo lo que se había perdido. Escuchó atentamente, almacenando cada palabra como un tesoro, porque supo que por una vez, nada importaba más que esto. Cuando llegó la hora del almuerzo, Claire extendió una manta debajo de un árbol, y Jonathan se sentó con ellas, incómodo al principio, pero lentamente adaptándose al ritmo de su charla. Una de las niñas se subió a su regazo sin dudar, agarrando un sándwich como si fuera la cosa más natural del mundo. Se congeló, con miedo de respirar, abrumado por el peso del pequeño cuerpo contra su pecho. Los ojos de Claire se suavizaron por primera vez en años mientras lo observaba, aunque su expresión se endureció rápidamente de nuevo cuando él se encontró con su mirada. Ella no lo perdonaría fácilmente, y él no esperaba que lo hiciera, pero el simple hecho de que ella hubiera permitido que este día sucediera lo llenó de una gratitud que no podía articular. A medida que el sol bajaba, Claire reunió a las niñas y se preparó para irse. El pecho de Jonathan se apretó de pánico. El miedo de que esta frágil conexión pudiera terminar tan rápido como había comenzado. Se puso de pie, su voz temblando mientras le decía a Claire: «Gracias por hoy. No sabes lo que esto significa para mí». Ella mantuvo su mirada, su expresión ilegible, y respondió: «Tendrás que demostrar que no es solo por hoy». Con eso, tomó las manos de las niñas, y ellas se despidieron con la mano. Sus risas aún persistían en el aire mientras desaparecían por el camino. Jonathan permaneció en el parque mucho después de que se hubieran ido, sentado solo en el columpio donde sus risas aún resonaban. Por primera vez en años, no se sentía como un CEO o un rey de la industria. Se sintió como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad en algo que una vez había tirado a la basura. Y mientras miraba el columpio vacío balanceándose suavemente con la brisa, juró que no dejaría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Si le tomaba años de paciencia, humildad y persistencia, pasaría cada momento demostrando a Sophie, Lily y Emma que su padre no era solo un título, sino una promesa. La vida de Jonathan comenzó a cambiar de maneras que no había anticipado después de ese día en el parque. Durante años había sido un hombre consumido por horarios, inversores y la incesante búsqueda de ganancias, pero ahora se encontraba reorganizando reuniones enteras de la junta solo para asegurarse de que pudiera asistir a un recital escolar o a una práctica de fútbol. Sus asistentes susurraban sobre lo inusual que era que cancelara cenas con dignatarios extranjeros a favor de pasar una tarde en un modesto barrio suburbano. Sin embargo, ya no le importaba. Descubrió que el poder ya no tenía el mismo peso que antes, porque cada vez que entraba en ese pequeño mundo que Claire había construido, se daba cuenta de que aquí era donde la vida realmente sucedía. Los rascacielos que había construido parecían más pequeños en comparación con la alegría que sentía cuando 3 pares de ojos azules
se iluminaban con su llegada. Aún así, el camino no fue fácil. Claire se mantuvo cautelosa, a menudo de pie con los brazos cruzados, como si le recordara con cada gesto que su confianza no era un premio que se ganara fácilmente. Ella lo observaba de cerca, probando su paciencia, esperando a ver si su persistencia era genuina o solo otra actuación, como las que había dominado en el mundo corporativo. Jonathan no luchó contra su escrutinio. Lo aceptó, sabiendo que se había ganado cada pizca de su sospecha, cuando ella le dijo que podía unirse a ellas para cenar, pero solo si no traía nada más que a sí mismo, sin regalos extravagantes, sin intentos de comprar afecto. Él obedeció. Esa noche, se sentó en su mesa de madera desgastada comiendo espagueti con sus hijas, riendo cuando una de ellas derramó salsa en su camisa y dándose cuenta de que esta comida simple e imperfecta significaba más que cualquier banquete al que hubiera asistido. Jacob, su hombre de confianza en la empresa, también notó el cambio. «Eres diferente», le dijo a Jonathan una mañana mientras se preparaban para una negociación crucial. «Solías entrar en una habitación como si ya fuera tuya. Ahora pareces tener algo que perder». Jonathan solo sonrió débilmente, sin molestarse en negarlo, porque por primera vez en su vida sí tenía algo que perder. 3 niñas pequeñas que se habían convertido en el latido de su mundo, y la mujer cuya fuerza lo intimidaba e inspiraba. Trabajó más duro que nunca, no para construir torres más altas o tratos más grandes, sino para asegurarse de que sus hijas nunca conocieran la inseguridad y la ausencia que les había impuesto en sus primeros años. Las niñas, también, comenzaron a cambiar con su presencia. Al principio lo trataban como una novedad, alguien nuevo con quien jugar, pero pronto comenzaron a esperarlo. Le guardaban dibujos, corrían hacia él en el parque y le preguntaban cuándo volvería. Una noche, Sophie se subió a su regazo y le preguntó si le leería su historia favorita para dormir. Miró a Claire en busca de permiso, y aunque sus labios se tensaron, le dio el más pequeño de los asentimientos. Sentado allí con el libro abierto y 3 pequeñas cabezas apoyadas en él, Jonathan sintió una oleada de emoción tan feroz que casi lo desarmó. Al principio tropezó con las palabras, pero para cuando llegó a la última página, su voz era firme, y cuando levantó la vista, encontró a Claire mirándolo con una expresión más suave de la que había visto en años. A pesar de estos momentos, el peso de sus elecciones pasadas pendía pesadamente sobre él. Una tarde, mientras llevaba a las niñas a casa, Emma le tiró de la mano y le preguntó con honestidad infantil por qué no había estado allí cuando nacieron. La pregunta lo perforó más profundamente que cualquier acusación, porque no había una respuesta que pudiera tener sentido para un niño. Se derritió, las lágrimas lo amenazaban, y susurró: «Porque cometí un error, el peor error de mi vida. Pero te prometo, estoy aquí ahora, y nunca me iré de nuevo». Emma lo miró por un largo momento antes de asentir y correr hacia adelante. Pero Jonathan llevó el peso de esa pregunta consigo, sabiendo que le tomaría años probar la verdad de su promesa. A medida que pasaban las semanas, Claire comenzó a notar las pequeñas consistencias en su comportamiento. Se presentaba cuando decía que lo haría. Nunca se quejó cuando las niñas le pedían su tiempo. Aprendió los detalles de sus rutinas, recordando qué peluche necesitaba cada una para conciliar el sueño, a cuál le disgustaban los guisantes y a cuál le gustaba trenzarse el cabello de manera diferente cada mañana. Estas eran cosas que una vez había descartado como triviales. Sin embargo, ahora eran sagradas para él, pequeñas piezas de prueba de que finalmente se estaba convirtiendo
en el hombre que debería haber sido desde el principio. Una noche, mientras las niñas dormían y la casa se quedaba en silencio, Jonathan se quedó en la sala de estar mientras Claire ordenaba la cocina. El aire entre ellos era denso con palabras no dichas, y finalmente rompió el silencio. «Sé que no puedo deshacer lo que he hecho», dijo, su voz baja y seria, «pero pasaré el resto de mi vida mostrándote a ti y a ellas que puedo ser mejor. No el hombre que te ignoró, no el hombre que pensó que su orgullo importaba más que el amor. Quiero ser su padre, y quiero ganarme la oportunidad de estar a tu lado, no como un extraño, sino como el hombre que debería haber estado allí todo el tiempo». Claire no respondió de inmediato. Dejó el paño de cocina y lo miró a los ojos, su expresión ilegible, atrapada entre las cicatrices del pasado y la frágil esperanza de algo nuevo. Finalmente, dijo, «No estás perdonado. Todavía no, pero te veo intentándolo, y por ahora, eso es suficiente». Jonathan asintió. Una tranquila ola de alivio lo invadió. No era redención, no era absolución, pero era el primer paso real hacia algo que había creído perdido para siempre. Y mientras salía de la casa esa noche, el sonido de la suave respiración de su hija resonando en su mente, se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba persiguiendo un trato o un título. Estaba persiguiendo la oportunidad de ser digno de amor, y por eso nunca dejaría de correr. La primavera llegó tranquilamente, y con ella vino una sensación de renovación que Jonathan no había sentido en años. La agudeza del invierno se disipó, y a medida que los días se alargaban, se encontró bienvenido en más de los momentos que alguna vez parecieron negados para siempre. Claire aún mantenía su distancia emocionalmente, pero ya no le cerraba la puerta. Las niñas lo habían entretejido en sus vidas diarias, y era imposible no ver la forma en que sus ojos se iluminaban cuando lo veían, la forma en que sus risas parecían más libres cuando él estaba cerca. Jonathan se aferró a estos momentos, no con la desesperación de un hombre que intenta demostrar su valía de la noche a la mañana, sino con la paciente devoción de alguien que entendía que la confianza solo se podía construir día a día. Un domingo por la mañana, llegó para llevarlas a todas al zoológico. Las niñas zumbaban de emoción, tirando de sus brazos, señalando el mapa, exigiendo ver a los leones primero, y luego cambiando de opinión a las jirafas. Jonathan las dejó tirar de él en todas las direcciones, maravillándose de la forma en que parecían no conocer límites con él ahora. Claire caminaba a su lado, su postura aún cautelosa, pero sus ojos más suaves que antes, mientras observaba la escena. Por primera vez, se permitió imaginar que tal vez él no estaba solo de paso, que tal vez este hombre finalmente había elegido la vida que una vez rechazó. Más tarde ese día, cuando las niñas se derrumbaron en la cama agotadas, Jonathan se quedó en la cocina con Claire. La casa estaba tenuemente iluminada, tranquila, excepto por el débil zumbido del refrigerador, y el aire entre ellos palpitaba con algo no dicho. Finalmente rompió el silencio, su voz cruda. Solía pensar que ser fuerte significaba alejar a la gente, mantener el control de todo, pero ahora veo que la fuerza es aferrarse, incluso cuando te asusta, incluso cuando duele. No quiero esconderme más. Quiero estar aquí, con ellas, contigo, si me dejas. Sus palabras no llevaban ninguna demanda, solo la verdad. Y fue esa honestidad lo que hizo que el pecho de Claire se tensara. Ella lo estudió por un largo momento, buscando en su rostro
cualquier signo del hombre que una vez se había alejado. En cambio, vio sinceridad grabada en cada línea, arrepentimiento que ensombrecía sus ojos y una especie de humildad que nunca había creído posible para él. Su respuesta fue tranquila, casi frágil. No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó, pero veo la forma en que ellas te miran, la forma en que tú las miras. Te veo presentándote, y tal vez eso sea suficiente para empezar de nuevo. No como éramos, sino como algo nuevo. Para Jonathan, esas palabras eran más preciosas que cualquier trato que hubiera firmado, más valiosas que los miles de millones adjuntos a su nombre. Asintió lentamente, con un nudo en la garganta, y susurró: «Nunca dejaré de probarlo». En las semanas que siguieron, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que se sentían naturales, incluso inevitables. Jonathan aprendió a trenzar el cabello con dedos torpes, hasta que sus hijas se rieron y corrigieron sus errores. Quemó panqueques los domingos por la mañana, pero siguió intentándolo hasta que la cocina se llenó de humo y risas. Se arrodilló en el suelo para ayudar con los rompecabezas. Se sentó en fiestas de té con animales de peluche y se encontró cautivado por la magia de su pequeño mundo. Con cada momento, las niñas se volvieron más seguras de él, y con cada mirada, los muros de Claire se rompieron un poco más. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero una noche, mientras el sol se ponía en franjas de oro en el cielo, Jonathan se paró en el patio, sosteniendo a Sophie en un brazo, mientras Lily y Emma se aferraban a sus piernas, riendo incontrolablemente. Claire se apoyó en la barandilla del porche, sus labios curvados en la más tenue de las sonrisas, y en esa quietud, Jonathan sintió algo que nunca antes había conocido. Esto era hogar. No el ático con sus vistas panorámicas, no la sala de juntas con sus interminables victorias, sino aquí, entre la risa de 3 niñas pequeñas y la presencia constante de la mujer que una vez había perdido. Se dio cuenta entonces de que la redención no se trataba de borrar el pasado, porque el pasado siempre permanecería. La redención se trataba de vivir de manera diferente ahora, de elegir cada día ser el hombre que ellas necesitaban, el hombre en el que Claire finalmente podía volver a creer. Y mientras el crepúsculo se asentaba a su alrededor, Jonathan entendió que aunque una vez había sido un extraño, aunque se había alejado del mismo mensaje que podría haber cambiado su vida, se le había dado una segunda oportunidad. Esta vez no la desperdiciaría. Esta vez se aferraría a ella. Por primera vez en su vida, Jonathan Miller, el CEO multimillonario que una vez se creyó intocable, se sintió verdaderamente rico. Y no tenía nada que ver con el dinero. Tenía todo que ver con el sonido de la risa de sus hijas y la frágil pero creciente confianza en los ojos de Claire. Finalmente había encontrado el único imperio que valía la pena mantener, y pasaría el resto de sus días protegiéndolo.